Tengo conmigo esta mañana al señor Glen del ministerio. Él es el director del Ministerio de Niños Ecclesia. Así que yo voy a introducirlo y darle la bienvenida esta mañana. Welcome this morning, Mr. Glen Dijon. It's good to have you here this morning. I see that you are the minister director of Ecclesia Children's. Yes, that's right? In Elm Springs, Arkansas. And from where, I'm sorry? We're from Elm Springs, Arkansas. Elm Spring, Arkansas. Yes, just down the road from... Next to Springdale, right? Yes, Next to very Springdale. close to Springdale. Well, we are glad to have you here this morning, and I know that you have very important information for our audience. Él viene de ahí, de Elm Spring, que está a la par de Springdale, y trae información muy importante para nuestra audiencia. So, would you tell us a little bit about your ministry? ¿Nos podría decir algo acerca de su ministerio? We work with Ecclesia Children's Ministry, which is a part of Ecclesia College in Elm Springs. And our focus of ministry is to train teachers and parents in teaching biblical character values to children. Yeah. In your ministry, basically you train people? Yes. Le pregunto a él que si ellos entrenan a la gente. Yes, two focuses. One is a right character curriculum. Several years ago I helped begin a ministry in South India, and we saw there in South India the real need for biblical values to teach children. Sometimes people teach character but not Bible illustrated character, so out of that we wrote some curriculum. Nosotros hicimos unos programas para prácticamente diseñados para enseñarle carácter a los muchachos, pero carácter bíblico a los jovencitos, carácter bíblico para los niños, para formar carácter en ellos, pero con fundamentos bíblicos. Y vimos la necesidad de crear este programa con enseñanzas que ayudan al niño a formar un carácter bíblico, o sea, un carácter correcto. One of our main scriptures is 2 Peter 1 verse 5, which says, to your faith add virtue, and to your virtue add knowledge. So these are the three pillars that we're working at with children. First, install faith in Christ and His work, and then add godly character, and then promote the knowledge of Him based on faith and character. Y nuestro ministerio se basa en una de las citas bíblicas que usamos en 1 Timothy. 2 Peter 1 verse 5. 2 Peter. Segunda de Pedro 1:5, donde dice, a tu fe añade virtud y a tu virtud conocimiento. Y es importante que a nuestra fe y a nuestra virtud le añadamos el conocimiento de Jesucristo, el conocimiento de su palabra. We believe an educational focus like this is biblical, and it's a very strong foundation that a child will approach the world in a correct attitude. Creemos en la formación de los niños y la educación de los niños con fundamentos bíblicos para que cuando salga él al mundo pueda enfrentar el mundo en la manera correcta y con la actitud correcta. Many children are taught today that the importance of knowledge, and knowledge is important, but first faith, we believe as a Christian that faith needs to first be established in their life in Jesus Christ, and then godly character develops, so when they have the knowledge, they'll be able to usefully use it in a wise way, and it won't destroy them and others. Y muchos niños, es importante, mejor dicho, que para los niños puedan desarrollar no solamente la fe a través de Jesucristo, sino también el carácter de Dios en sus vidas a través del conocimiento de su palabra. So this is our approach to training, not only developing curriculum that parents can teach, but also going deeper and teaching some of the methods of training that we do locally as well as wherever we go in the world and have opportunities. Así que nuestro deseo es entrenar a los padres, entrenar a la gente, ¿para qué? Para la manera en que se va a desarrollar en el mundo, andando
donde quiera que vaya, que pueda tener un carácter que le va a servir en esta vida. And you were talking about also that you are preparing a seminar. You said that anybody can receive this training. Estoy preguntando a él que cualquier persona puede recibir este entrenamiento. Yes, ma'am. We're going to have a seminar next Saturday, September 5th, from 9:30 in the morning until 1:30 in the afternoon. Excuse me, at the Jones Center for Families in Springdale. Okay. Si dice, vamos a tener un seminario este sábado en el Jones Center. Which room? Do you have the information? Yes, it's room 228. En el cuarto 228. It's a Memphis room, 228 Memphis room at the Jones Center for Families in Springdale. Okay. From what time to what From time? 9:30 to 1:30. De las 9:30 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde estará este seminario disponible para entrenamiento. Lunch will be provided. Se les va a dar almuerzo. And So it's just a $5 seminar fee to cover the cost of the expenses. Y $5 va a costar es el costo de este seminario. Basically very cheap. Yes. Muy barato, porque mire, le van a dar el almuerzo y solo $5. And we'll also have materials available in Spanish with some of the different qualities on how to teach children. Y van a tener materiales en español para que usted pueda enseñarle a sus niños. Y sobre todo, déjeme decirle, mamá o papá que me escucha, o sea, este material lo estoy viendo aquí, yo lo veo aquí y está pero bien práctico. Ya sea que usted dé clases en la iglesia o que quiera simple y sencillamente enseñar a sus niños, tomar unas lecciones en su casita, vaya y asista a este seminario porque le va a ayudar, le van a entrenar cómo enseñarle a sus hijos. I'm telling the people that it can be a mother or father who just maybe they are not involved with the children ministry, but maybe they want to teach to their own kids in their home, and to go to this seminar, and they will receive the training to be able to teach their kid and have their own Bible study at home, or to teach the kids basically, and receive the training, the right training, and the right tools, I believe so, because you have the tools right here. Le digo, ellos tienen el material, ellos van a proveer el material para que usted pueda enseñarle a sus hijos. You have the material, you will have the material there, right? In Spanish, yes. En español. Something that's very encouraging in beginning to work among the Spanish community is that we see these little churches springing up here in Northwest Arkansas. Una de las cosas que nos anima es que estamos viendo muchas iglesias levantarse aquí, hispanas, en el noroeste de Arkansas. So with any new work that the Lord has, there's always going to be parents and children that are involved. Y cada obra nueva que se levanta involucra, o cada obra nueva que Dios levanta va a involucrar la familia, va a involucrar niños, va a involucrar padres. So our heart with this training program is to really support the parents in the challenges they face within a new culture coming here to this country, or even being raised here in the United States. We all have challenges. Y parte de este entrenamiento es para ayudar a los papás a educar a sus hijos cómo crecer en este país, porque realmente educar los hijos es un gran reto. Yes, and it is a big challenge, especially the times that we live now. Especialmente en los tiempos que vivimos ahora, es un gran reto educar a nuestros hijos. And I was looking at the material, and I really liked the material. And I was checking on, and it's really good because this material have 5 lessons, you told me? Yes, el material que tienen acá tiene como 5 lecciones, cada material que tienen ahí ya trae sus lecciones. Yeah, each lesson plan for this one we have here, Gratefulness, has five different lesson plans. It can be used more than 5 weeks, but typically we encourage 1 lesson for each week.
Y prácticamente este material, por ejemplo, que tenemos aquí, el que tengo yo aquí al frente, se titula ¿Eres agradecido? Y tiene lecciones, tiene 5 lecciones, ¿sí? 5 lecciones. Él anima a la gente que se puede hacer una lección por semana. One a week, right? Yes, yes. Una lección por semana. That way the kids can Yeah, get this is it. for the teacher. This is for the teacher. to Este teach material, children. este material prácticamente es para quien lo va a enseñar, es para el maestro, para quien lo va a enseñar a los niños. And I'd like to emphasize we teach 6 different retention methods of seeing and hearing, Tenemos 6 diferentes maneras de captación. Saying, Una es yes, la seeing, vista, seeing, el ver y el and escuchar, hearing, saying el decirlo, and writing, el escribirlo, in doing. el hacerlo. That's like applying to your life. Eso es como aplicarlo a su vida And then teaching others. y después enseñarlo a otros, o sea, pasarlo a otros, no solo quedarse con la enseñanza. So our goal, we believe, is biblical in that it encourages not only the teaching of children, but also we're teaching children how to teach others. Así que no solamente le enseñamos a usted cómo enseñarle a sus hijos, pero al mismo tiempo a sus hijos cómo enseñarle a otros, porque la lección va así, cómo compartir con otros, like how to share that lesson with others, right? Yeah, Jesus says in Matthew 28, he says, go into all the world, and everything basically, he says, I've taught his disciples there to teach all nations to observe everything I've commanded you. So he's saying to them, whatever I've taught you, I want you to teach others. So I believe this is an important step in discipleship for children, that from the beginning they need to not only understand the truth, apply it to their life, whether it's character or whatever, but also be taught that part of their learning process is that they are to teach what they know and have really experienced in their life. Una de las cosas muy importantes es que Jesucristo dijo, id y hacer discípulos a las naciones, enseñando todo lo que les he enseñado, ¿sí? A que lo guarden y que lo pongan en práctica. Entonces, esa es una de las cosas que nuestro deseo es enseñar, pero que también no solo discipular y enseñar, sino que la persona que recibe la enseñanza la pueda pasar a otros. One of the things we'll teach in the seminar is the difference between Greek and Hebrew learning. Una de las cosas que vamos a enseñar en el seminario es la diferencia entre lo griego y lo hebreo. Just a short little capsule on this idea. The Greeks taught that you could know something. To know something was to know it intellectually. Para que usted se haga una idea, por ejemplo, los griegos entienden algo cuando hablan de conocimiento, hablan de conocimiento del intelecto. But the Hebrew mindset was that you really, from which the Bible comes to us, that you really don't know something fully. You may know it mentally, but you really don't understand it and know it until you've experienced it. Pero del punto de vista hebreo, cuando habla acerca de conocer, no necesariamente está hablando de solo el intelecto, porque solo el intelecto, para ellos conocer solo el intelecto no es conocer, sino hasta que realmente usted lo experimenta. So the seminar is teaching children and teaching parents and teachers how to teach with that perspective of the Hebrew mentality. Not only, it's not intellectual only, that's the beginning, but it's practical, and then it's also to teach out of that experiencing the truth. Jesus said, you shall know the truth, right, and it will set you free. So as you're being set free, you're teaching that to others, your experience, as well as the truth. Así que nuestro deseo es enseñarle en este seminario, es enseñarle acerca de cómo puede tener esa mentalidad hebrea de conocer, experimentar, o sea, conocer la palabra, conocer al Señor y experimentarla. ¿Por qué? Con la mentalidad hebrea, no con la mentalidad griega, que solo es conocimiento intelectual, no. Con la mentalidad hebrea es conocimiento no solo intelectual, sino de percibirlo, de entenderlo, de experimentarlo. Y eso es lo que queremos enseñar a los papás,
a los maestros y a todos los que asistan a este seminario, que puedan aprender a conocer la palabra no solamente intelectualmente, pero aplicada a su vida, porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. In our retention methods, we share a little song. Can I share that little song with you? En uno de It's the nuestros words, métodos, quiero también compartimos canciones, y yo quiero compartir una canción esta mañana, solo las palabras. And this capsulizes our teaching methods. Y esto prácticamente encierra lo que es nuestro método de enseñanza. I will see with my eyes. Voy a ver con mis ojos, I will hear with my ears. voy a oír con mis oídos, I will say with my lips. voy a decirlo con mi boca, I will write with my hand. lo escribiré con mi mano, All God's truth that I learned. todas las verdades de Dios que he I will aprendido, practice each day. lo voy a practicar cada día, I will tell it to others, voy a decirlo a otros, for that's the right way. porque esa es la manera correcta. When you learn this way, Cuando aprendes de esta manera, God will smile on you. Dios te sonreirá. You will not forget No vas a olvidar what He's done for you. lo que Él ha hecho por ti. When you learn this way, Cuando aprendes de esta manera, He will make you smile. Él te hará sonreír You will not forget y tú no vas a olvidar what you've done for Him. lo que tú has hecho por Él. So this is the sixth, and we teach children this song, Y nosotros le enseñamos a los niños estas and we're canciones putting it in Spanish, y lo vamos a poner también en español. so it really helps the teacher to teach those methods to the children. Así que esto ayuda a los maestros a enseñarle este método a los niños. And we found in using this, it's very easy for the children to catch the concepts. Y hemos encontrado que es más fácil para los niños captarlo de esta manera, con este método lo captan más Because rápido. the teacher is teaching with very visual means, Porque los maestros enseñan mucho con lo visual, and of course they're teaching a lot of, with their words and repetition. con palabras, repitiendo, diciéndolo una y otra vez. And of course the child is hearing and then even repeating back to the teacher. Y el niño está escuchando y repitiéndolo de regreso al maestro. And they're writing things down. Y ellos escriben cosas. And then they're being led into practical means of how to apply what they've learned from their Y lesson. después se van a lo que es cómo aplicar a su vida lo de la And lección. then the final step is they're being taught how, out of what they've learned, to teach others in their family, in their mothers and fathers, whoever that is in their area, Yeah. in their family. Y también les enseñamos, después de eso les enseñamos cómo compartir a otros de lo que aprendieron de la lección, compartirlo con su papá, con su mamá, con quienes sean que les rodeen. So as they learn these methods, they really will, we believe they will really retain, or they will really keep the principles, because they're, as a child, they're applying it to their life. They're beginning to walk in a way of righteousness. Y creemos que pues de acuerdo ellos van aprendiendo con este método, ellos ya van caminando en el camino correcto. So this is our method. Ese es el método que usamos. Así que usted que nos escucha, usted que es papá, mamá, o maestro, o quiere ser maestro de escuela dominical, mire, está excelente el método para aprender, no solo para que usted aprenda, sino para que le pueda enseñar a sus hijos. Not only for the parents to learn, because they will learn, I know for sure they will learn Yes. a lot, but they will be able also to teach their kids. Yes, that's right. And our goal is to have a generation that knows these principles, Y nuestra meta es tener una generación que pueda conocer estos principios. where they can really be, what Jesus talked about, salt and light. They can be a preservative in our cultures, and they can also be a light. They can be a shining light to show the way to live a life that's a very good life. Que ellos puedan ser la luz en el mundo aquí y la sal de la tierra, como dijo el Señor Jesús. ¿Para qué? Para preservar la vida acá en este mundo. ¿Sí? But just not to be good people. That's our focus is not to make children to be good people, but that they would, Jesus said, let your works shine before men, that they would see your good works and glorify your Father in heaven.
que nuestra meta no es que ellos solo sean buenas, vengan a ser buenas personas, pero que como dice la Escritura, la palabra de Dios, Jesucristo dijo, que los hombres puedan ver tus buenas obras para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. So this is our motive. If we believe it, Ese es nuestro motivo, ¿sí? nuestra motivación, perdón. Yeah, this is our motivation. So we can teach others to bring glory to God. Es enseñar a otros para que lleven gloria a Dios.